Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es para mí un placer recibirlos nuevamente en esta segunda sesión de Escuela para Padres. A nombre del Colegio María Esther de Echeverría, sean todos ustedes muy bienvenidos. Pues bien, el tema que les presentamos el día de hoy es desaprender, el juego que todos jugamos, emociones, comportamientos y hábitos. Para trabajar este tema de hoy, he preparado para ustedes un video que me gustaría que viéramos en su totalidad a todo detalle. Los colores, los sonidos, las emociones. Escuela Padres es para adultos, entonces pues hay por ahí unas expresiones muy textuales, pero quise hacer esta analogía con lo que estamos viviendo sobre la pandemia, con un viaje en, un, en una atracción extrema que podría ser la montaña rusa. Me gustaría que viéramos este video y que partiéramos de ahí, poniendo atención en todo lo que pasa, en todo lo que acontece, y también pedirles que de manera virtual ustedes se pongan detrás de esta cámara y fuera como si ustedes también, igual yo, viviéramos este paseo, y nos permitiéramos sentir lo que experimentaríamos yendo ahí. ¿Ok? Entonces, vámonos. Te recordamos que durante tu recorrido vas a mantener una buena postura con la espalda firme y el cuello recto. Queda prohibido levantar los brazos, así como intentar agacharse. Guarda bien cualquier objeto de valor o de fácil desprendimiento, ya que nosotros no nos haremos responsables por algún tipo de pérdida o daño material. Sujétate únicamente de la barra negra que tienes al frente de ti. Por su atención, gracias y que se diviertan en la montaña rusa. Ya se apagó, ¿qué onda? Ya se apagó. Qué pinche terror, siempre le vi venir más adelante. Ya de que me subí la 25. Ahí está, entonces. ¿Te has subido a las de Six Flags? Jamás. Ok, bueno, siempre hay una primera vez. Todas las veces que me he venido aquí,
sus brazos arriba, por favor. Salida únicamente de su lado derecho. Salida única.
Bien, nosotros todavía no llegamos a esta parte, en esta analogía que estamos viviendo con la pandemia no nos hemos detenido. La situación aquí es que estamos todos arriba. Y en esta imagen podemos ver donde se nos subió a una atracción extrema de la vida que se llama pandemia. Nadie nos invitó, nadie nos dijo gusta subirte, nadie la promocionó. De repente estábamos todos ahí arriba y seguimos estando. Y déjenme contarles que ahorita que yo veía ese video y recordaba la primera vez que yo me subía a lo que fue esta montaña en la feria, ahí en Ciudad de México, y yo escuchaba, y, o sea, yo no sé si tenía más miedo en sí a las subidas y bajadas que a lo que se escuchaba de cómo las tablas sonaban y es toda esta situación y escuchar a estos chicos que van y es como esta emoción de cuando arranca, pero ya que va subiendo a la parte más alta y es donde dices tú, o sea, me quiero bajar. Y quisiera situarme en esta parte donde estamos todos arriba ya de este juego. Nos hemos subido todos los habitantes del mundo. No fuimos invitados, no compramos boleto. Como suele pasar en las situaciones límites de la vida, se presentan y te toman así. Y te toman así por sorpresa y estamos todos ahí. ¿Cómo ha sido este subir tuyo a esta montaña rusa y darte cuenta que estás arriba? Que desde mediados de marzo de este año nosotros veíamos esto en otro lado del mundo como si no nos fuera a pasar, como si no nos fuera a tocar, como esos espectadores que a veces estamos en el piso del parque y volteamos a ver todas aquellas personas que se subieron a esta montaña rusa y decimos, wow, muchos qué miedo, otros qué padre, me gustaría subirme, otros no, yo de aquí lo veo, pero la realidad es que al voltear estamos aquí. De cualquier manera y como haya sido, para algunos la manera fue violenta, para otros ha sido de transición poco a poco, de ir como dando los espacios, de darnos cuenta en qué etapa estamos, cuando todavía hay personas que se resisten a creer que esto es una realidad y estamos todavía en etapa de negación, otros que ya han avanzado en esta etapa de sobresalto y de shock, donde decimos es cierto, esto es cierto y no me gusta lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Otros quizás están en pleno enojo, viviendo en un estado de injusticia donde no es justo lo que pasó, no es justo lo que pasa, perdí el trabajo, perdí un ser querido, perdí planes, perdí proyectos, en un estado de pérdida constante. Pero a mí me gustaría centrarme en, en la manera en cómo tú has asimilado el estar arriba de esta montaña rusa, porque de la manera en que tú lo asimiles, así lo están asimilando tus pequeños. Es inevitable ver el mundo a través de nuestros ojos. Cuando somos pequeños, volteamos a ver a papá y a mamá o con quien vivamos y vemos el mundo a través de ellos. Y si esta etapa ha sido para ti de miedo, de tristeza, de percepción donde todo es malo, donde nos ha sido arrebatado, donde nos sentimos victimizados por la situación, así es como nuestros hijos van
a enfrentar, a ver y a percibir esta situación. Y me encantó esta analogía de la rueda, de la montaña rusa, porque exactamente así estamos viviendo, arriba y abajo. Y así como estas personas, cuando tú te subes a, a este tipo de juegos, por ejemplo, yo recuerdo una vez en Six Flags que iba en la fila, yo no sabía ni a qué me iba a subir, pero decían que ese es Superman y es una de las montañas más padres y no sé qué. Entonces yo recuerdo que estaba formada y había muchísima gente y escuché de todo. O sea, escuchaba que era un juego de los más padres, que era una de las atracciones más nuevas, que estaba súper subirse. Y conforme iba avanzando, porque las filas se van como encontrando, entonces escuchaba a otras personas que decían, no, es que yo no sé a qué vengo otra vez, yo ya me subí, dije, juré que nunca me iba a subir y aquí estoy otra vez y se siente horrible, pero aquí estoy. Entonces en ese andar de vuelta, vuelta, vuelta para llegar, escuchaba tantas cosas, como nos está pasando ahora con esta situación de vuelta a la nueva normalidad, y escuchamos gente muy positiva y escuchamos gente muy pesimista. Y entonces nos es difícil hallar personas equilibradas emocionalmente. Y entonces nuestro actuar obedecerá a esos introyectos, a esas visiones internas que nosotros tengamos para ver la situación, a nuestro equipamiento emocional. A mí lo que me preocupa y me gustaría que hicieras hincapié es en centrarte en cómo están viendo tus pequeños esta situación a través de ti. ¿Cómo les has mostrado lo que es una situación límite en la vida? ¿Cómo se presenta y, y cómo has intentado afrontarla? Porque también sé que para la mayoría de nosotros es algo histórico lo que estamos viviendo, es algo nuevo a lo que nos enfrentamos y esta es una manera de poner en práctica lo que decimos que creemos o lo que decimos que pensamos. Pero aquí el hacer es lo más importante porque eso es lo que desdibuja lo que pensamos y lo que creemos. Yo me di a la tarea de buscar las estadísticas más recientes de la situación que estamos viviendo por pandemia. Entonces yo me centré por esto en las emociones, en los hábitos y en los comportamientos. Y estos números, basados en los estados y sensaciones percibidos comúnmente durante específicamente en esta etapa de regreso a la normalidad. Y quiero que te des cuenta, a mí me gustaría que vieras la imagen porque a mí me sorprendía. Cuando yo la veía y decía, si yo le digo a un pequeño, a mis hijos, no tengas miedo, esta situación es difícil, pero vamos a salir adelante. Pero yo quiero que se fijen en esta parte. A mí se me hizo wow. La cara de la niña. O sea, quiero que ¿de qué es esa cara de miedo, de terror? Aparte pueden ver sus manos. Además de estar tomada de la barra de seguridad, o sea, lleva las manos encima y su mamá le pasó el cinturón por encima de las manos y todavía la mamá pues, la está protegiendo, la está cuidando. Pero entonces cuando la mamá le dice a esta niña, no tengas miedo, y la niña voltea a ver a su mamá y ve esta cara, yo me pregunto, ¿la niña creerá en algo lo que le está diciendo? O sea, sí siento tu mano protectora, pero el lenguaje corporal, habla muchísimo más que lo que podamos decir. Entonces, la realidad es que tú me dices que estás bien, que estamos bien, que no me preocupe, que todo va a salir bien, pero yo veo tu cara. Y tu cara es de terror y tu cara es de miedo. ¿Está bien tener miedo? ¿Está bien tener terror? Claro que sí. ¿Está bien expresar? Sí. Lo que no
es correcto con los pequeños es ese doble discurso de lo que escuchan y de lo que ven. Si yo le digo todo está bien, pero él me mide con mi lenguaje corporal, no hay manera de que yo lo convenza o la convenza o la trate o lo trate de calmar. Aquí la situación sería sí, si es una situación que preocupa, es algo nuevo para ti, es algo nuevo para mí, pero estoy aprendiendo, mira, de esta manera y explicarles. Los niños son tan sencillos de asimilar las cosas en su mente si tú les explicas así con peras y manzanas de acuerdo a lo que ellos te preguntan. Verás que no es muy complicado. Lo complicado es querer dar respuesta a algo que los niños no nos han preguntado, pero que está en nuestra mente. Como a mí me preocupa, creo que te preocupa. Es como aquella situación de que mamá le pone el suéter al hijo porque yo tengo frío, no porque tú tengas. Entonces yo me anticipo porque no quiero que te enfermes, porque entonces mejor te pongo el suéter, porque si te enfermas yo te voy a cuidar y entonces todo eso me lleva a ponerte el suéter. Pero el niño dice, no tengo frío, pero mamá le pone el suéter, entonces es cuando el niño se choquea y es cuando dice, o sea, me dices una cosa y es otra cosa. Entonces a mí me gustaría presentarles estos números crudos, cruentos, como son, cómo estás sintiendo y cómo estamos en esta situación, en esta analogía que yo hago de ir en una montaña rusa respecto a este regreso a la normalidad. Que los chicos todavía no regresan, están todavía en casa, entonces imagínense, estoy hablando de adultos. El 50,4% ha tenido dificultades para dormir. Más de la mitad de la población, estamos hablando de adultos. Esto de verdad es preocupante porque entonces, si todo está bien, yo no puedo engañar a mi mente, entonces mis ciclos de sueño se alteran. 41,4% ha sentido pocas ganas de hacer cosas, entonces esto es, hay un desánimo, hay un aire en el ambiente que se percibe como, sí, pero no, o sea, hay algo que no me hace disfrutar lo que antes disfrutaba. 24% ha sentido poca confianza en sí mismo. Y esto es muy importante cuando entonces hablamos de autoconocimiento y de autorregulación. Entonces es centrarnos cómo estoy yo gestionando mis emociones, porque entonces los que están a mi alrededor perciben. Y entonces como yo a ti te digo, sabes que hay que esforzarnos en la escuela, hay que esforzarnos en casa, si yo estoy percibiendo de ti otra cosa. 20,5% ha sentido que no puede superar sus problemas y dificultades. Este es un índice muy alto y estamos hablando entonces de que no puedo gestionar estas emociones y entonces este estado de indefensión, este estado de vulnerabilidad me afecta de verdad que entonces no sé si voy a lograr superar todo esto que estoy viviendo. Imagínense, 20,5%. 18,7% se ha sentido incapaz de tomar algunas decisiones. Entonces esto es lo que antes me era propio como adulto o dentro de la familia, ahora me lleva a pensarme las cosas dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Entonces es un estado que se ha generado a través de los otros porcentajes que hemos estado hablando. Entonces aquí respecto a estas, estamos hablando de cómo estás y cómo te sientes. Y cómo estás y cómo te sientes lo percibo yo que estoy a tu alrededor. Cómo estás y cómo te sientes lo percibe tu esposa o tu esposo, tus padres, tus hermanos, con quien vivas y tus hijos. Lo perciben. Es algo que no necesitas hablarle porque ellos observan en tu mirada, en tu tono de voz, en tu lenguaje corporal, en tu forma de vestir, de arreglarte, o sea, ellos perciben sí, que algo te está pasando. Entonces esto es muy importante, checar la imagen y por aquí, por ejemplo, en esta imagen también veía
y aquí está otra persona en el mismo juego, en la misma montaña rusa, pero tiene una manera de afrontar distinta. Y esto es, no tiene miedo, lejos de eso parece que está invitando a alguien pequeño que está aquí y le está dando un mensaje distinto al de estas personas que están por este lado. ¿Ok? Muy bien. Por la cámara yo les voy a dar los datos de aquí de las gráficas. Entonces, 55.6% aumenta el consumo de televisión y de plataformas digitales, 52,2% el consumo de redes sociales, 50,1% aumenta el consumo de comida chatarra, 57.8% disminuye el nivel de actividad física, 37,6% disminuye el consumo de alcohol, 37,6% aumenta el consumo de tabaco. Esto es una mediación entonces en los comportamientos y en los hábitos. Todos estos estados, todas estas sensaciones a mí me generan llevar a comportarme de tal o cual manera. Entonces, definitivamente, cuando empezamos a mediados de marzo, empezamos a ver una alza en el uso de la televisión, de las plataformas digitales y de las redes sociales. Esto no quiere decir que sea algo bueno o algo no tan bueno. Aquí la situación es qué uso le doy yo, qué contenidos, entonces privilegio yo sobre otros al permitir que los pequeños vean televisión. Estaba leyendo un estudio el otro día sobre, me voy a centrar a más de casa, y decía que había incrementado entonces esta visión o uso de la televisión, pero para ver programas donde se generaba un mayor estado de estrés, de angustia, o sea, novelas, estos programas de Laura Bozo, Rocío, no recuerdo el nombre, Rocío Sánchez, Azuara, la doctora Polo, o sea, programas que lejos de ayudarnos a lograr un bienestar, un equilibrio emocional, aumentaba nuestro estrés. Los niños también habían visto o se había incrementado en caricaturas y juegos violentos, el uso el consumo de redes sociales para buscar mayores ingresos, distractores de lo emocional, y me llamó mucho la atención. Obviamente disminuyó este nivel de actividad física. Es obvio porque no podíamos salir, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el consumo de alcohol y un estudio que estaba viendo del aumento de la violencia de pareja e intrafamiliar, y también el aumento de divorcios y de problemas conyugales. Y hacía yo esta relación y entonces, miren, cuando hay adicciones físicas y químicas, como lo es al alcohol, a sustancias, eh, literalmente decimos que un alcohólico tapa la botella. Se restringió mucho la venta de alcohol durante algún tiempo, y esto de alguna manera generó el que pues no puedo beber, pero el que yo no pueda beber no quiere decir que mi fase alcohólica, de mi personalidad alcohólica, esté en pausa, sino al contrario, tapo la botella, no puedo beber, pero mis emociones sí que, y todo lo que se está moviendo, aunado a lo que estamos viviendo, de no tener trabajo o quedar el trabajo reducido con un sueldo menor o haberlo perdido,
la generación de estrés por llevar a casa lo que se necesita, y todo esto impactó gravemente en todo lo que fue la violencia intrafamiliar. Entonces el consumo de tabaco aumentó porque era de mayor acceso o quizá menos costo que el alcohol. Una cerveza, o cuatro, me duran menos que una cajetilla de cigarros y así, situaciones, ¿no? Entonces, claro que se modificaron los hábitos y comportamientos. Y a mí me gustaría aquí que empezáramos como a reflexionar esa parte, o sea, cómo se han ido modificando mi estado emocional, mi sensación emocional, mis comportamientos y mis hábitos, y no solo míos, sino los que yo he vinculado con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos y ha generado familiarmente. La ruptura también de la rutina sabemos que ha contribuido gravemente y grandemente a que estos factores se vayan hacia arriba, porque siempre les he dicho que la rutina al ser humano le da certeza y le da seguridad. Al perderla, entonces yo me encuentro que hay niños que no tienen hora para dormir, no tienen hora para levantarse, no tienen hora establecida para desayunar, comer y cenar. Esto es, toda la dinámica familiar está totalmente en constante movimiento. Entonces esto genera inseguridad al mismo tiempo, y esto genera más estrés, y esto agrava día con día las situaciones de los pequeños. Y me dice, es que cada vez está más inquieto, es que cada vez lo controlo menos, como estos estallidos de frustración, de enojo, es que necesitamos volver a poner o establecer rutinas que al niño le den seguridad y al padre también. O sea, es que, ¿cómo puede ser posible que haya veces que no sé a qué horas duerme? A la hora que caigamos? A la hora yo digo, ay, bendito Dios, ya se durmió. No, yo sé que al principio costará mucho trabajo, pero si ustedes empiezan a establecer sus horarios, va a disminuir la carga de estrés y de conflicto emocional que hay en la familia, y eso va para todos, porque entonces también los adultos hemos movido como esta parte de rutinaria de hábitos de sueño, de comida, de actividades, y entonces es así que como que cada quien hace lo que quiere, cuando puede, como se puede. Entonces esto definitivamente nos genera, nos desborda, o sea, es un estado como de tierra de nadie, donde entonces para no generar ese estrés creemos que hay que dejarlos libres, y hay que también nosotros quedarnos libres, y esto no es así de ninguna manera. Yo sí me gustaría hacer referencia, porque sí, la verdad son muchos los casos de donde situaciones donde se han modificado gravemente los ciclos de sueño de los niños y de alimentación. Entonces esto repercute obviamente en el proceso de aprendizaje, y entonces esto es una cadena y un ciclo que, como una espiral, y sigue y se va haciendo cada vez más grande. Muy bien, me gustaría llegar a esta parte donde se les hizo una encuesta a estas personas, en su mayoría adultas, y esto es en referencia al tiempo libre, si había aumentado o había disminuido de acuerdo a las nuevas maneras de estar y de trabajar desde casa. No olvidemos que pues ahora la mayoría de ustedes tienen a los pequeños y están fungiendo de alguna u otra manera como facilitadores de este proceso de aprendizaje junto a los maestros, y si no ustedes, sus padres o abuelos de los niños o hermanos mayores, y esto de verdad sí ha venido a impactar, porque entonces el 33,4% piensa, siente que ha aumentado más de 5 horas al día el tiempo libre.
O sea, antes era como estamos muy cargados de actividades, entonces esto ha venido como a ser más fluido, a disminuir. El 11.8% dice que aumentó entre 3 y 4 horas al día el tiempo libre. El 8,6% dice que aumentó entre 1 y 2 horas al día. El 20,6% dice que no ha cambiado. Y me llama mucho la atención este dato, donde dice el 25,3% dice que tiene menos tiempo libre que antes. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque entonces es un reflejo de lo que yo les decía. El que tú muevas tus rutinas, que no pueden ser las mismas, y lo entiendo perfectamente, porque los niños no están yendo a la escuela, porque muchos papás ya están tomando como esta nueva modalidad de coworking, de trabajar desde casa o desde, bueno, ya últimamente desde un parque, desde estos centros nuevos de trabajo. Las mamás igual pues ya no pueden dejar a los hijos con los abuelitos por todo el contagio, entonces todo se ha movido, pero si 25,3% dice que tiene menos tiempo libre que antes, a mí lo que me preocupa es la administración del tiempo, porque si bien esto es una percepción, lo real es que tenemos 24 horas y que entonces seguiría como esta distribución de 8 por 3, 24. 8 de trabajo, 8 de estudio, 8 de descanso y de ocio y 8 horas para dormir. Hablando de cómo estaba distribuido el tiempo anteriormente a esta situación y a esta encuesta. Entonces, si tengo menos tiempo libre que antes, a mí me gustaría hacer hincapié, entonces, cómo están los niveles de manejo de estrés y de emociones en esas familias. Si antes ya había una presión y una sobrecarga por estrés laboral o por estrés familiar, por todas estas actividades que nos conllevaban, entonces, ¿cómo estamos viviendo el que me falte más tiempo? El que no, yo no tengo tiempo libre y ahora menos, o sea, ¿cómo estamos distribuyendo esta parte? A mí me parece muy importante que hagamos esta reflexión y que conforme vayamos compartiendo esta información, entonces ustedes hagan una reflexión en cuanto a su círculo, en cuanto a su núcleo familiar, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos viviendo, pero sobre todo cómo lo estamos mostrando para que nuestros hijos lo asimilen desde su edad evolutiva. Y por eso hacía yo esta analogía y esta referencia a esta montaña rusa. ¿Cómo ha sido entonces tu comentario acerca de cómo lo has llevado, cómo lo has manejado? A mí me gustaría mucho que si tuvieran la oportunidad, si no lo han hecho, porque sé que muchos padres lo han hecho, pero de sentarnos y verdaderamente es ver cómo, ¿qué has notado que ha cambiado en esta familia? ¿Cuáles son los sentimientos nuevos que han aflorado con esto? Y en sí, una serie de situaciones que sería importante reflexionar. Bueno, y como tal, a mí me gustaría centrarme en esta experiencia y me encanta esta imagen porque veo son muchas personas las que están viviendo esta, esta experiencia como tal, y vemos de todas las edades, de todas las actitudes, de todas las posiciones, todos los sentimientos, y lo real entonces es que estamos viviendo esta experiencia. Entonces, centrémonos en esta experiencia, en cómo estoy enseñando yo a mis pequeños a enfrentar las situaciones límites de la vida, cómo se gestionan las emociones, cómo vivir la vida con estas subidas y estas bajadas.
Y a mí me llama mucho la atención respecto a esto. Les voy a mostrar un video que al principio me dio risa, pero después de verdad me causó algo de conflicto y conmoción, porque de alguna manera nos están haciendo vivir esta pandemia de esa manera, o nosotros tratamos de enseñar a los demás a que la vivan así. Me gustaría que vieran el video y lo comentamos, ¿ok? Este video siempre se me atora, pero veamos por favor.
Este video de verdad es muy fuerte porque es como usando esta analogía, no nos permitiéramos sentir y vivir lo que estamos viviendo y sintiendo. Y me he encontrado muchas personas que caen en perdón, pero en este absurdo, porque entonces yo me encontré este video donde en Japón se prohíbe gritar en la montaña rusa por temor al contagio del COVID, sí, eso lo entiendo. Pero entonces iban estos dos señores aparentando que no pasaba nada, pero sí pasaba. O sea, tú veías el cuerpo y los dos iban rígidos, tomados, fuerte de este barandal de protección, y entonces se aferraban y en las vueltas se sacudían, y el otro antes muerto que sencillo, y me peinaba y seguía y sin expresar y sin hablar, pero eso no quita que estén ahí y que estén sintiendo por dentro todas estas emociones y pensando no sé qué tantas cosas, pero entonces prohibido gritar, prohibido expresar, y vamos muchas personas entonces en las familias con esta bandera, o sea, estamos en la montaña rusa, pero entonces estamos, no pasa nada, tranquilos, pero por dentro están las emociones así. Cuando tú te subes a una montaña rusa, la verdad es que sientes en esas, sientes que se eleva, o sea, literal el carrito, y cuando se eleva y brinca aquello, se te quiere salir todo, el corazón, el hígado, y cuando vuelves a caer, otra vez el carrito en el riel, sientes que te sacude todo y aquello es, o sea, quieres que ya se termine, quieres que ya pare. Y entonces muchos estamos viviendo esa situación. A mí me da escalofrío, como dentro de las familias hay personas que mantienen esta posición y dicen, no pasa nada. O sea, lo mejor es no gritar, lo mejor es no expresar, es más, eso del COVID ni existe. A ese grado de negación llegamos en muchas situaciones. Yo respeto, pero eso no cambia lo que está sucediendo y lo que está pasando en la actualidad. Y saben que, papás, si ustedes no se permiten mostrarse como los seres humanos vulnerables que son, no débiles, vulnerables, que estamos a expensas de que cualquier situación límite en la vida nos toque. Entonces, a los hijos les vamos mostrando que cuando llegue una situación de esas se quiebren. Si ustedes, papás, no permiten eso, esa flexibilidad como ese bambú que se dobla y regresa a su lugar, lo único que estamos enseñando a los hijos es a que se quebren por nosotros. He visto muchos niños en muchas situaciones de verdad difíciles porque no se les ha explicado y su mente no puede comprender todo lo que está pasando, porque lo que pasa en su mundo con lo que ellos ven y con lo que en su casa les cuentan es totalmente distorsionado. Y estoy hablando de extremos, no pasa nada y pasa todo. Nos vamos a morir y no pasa nada, vamos a vivir, eso no nos va a hacer nada. O sea, es como equilibrar. Yo te invito a que te centres en qué parte de la montaña, en qué viaje de este virtual de los dos que hicimos te quieres centrar, y quieres centrar a tu familia, en el real, en el que se siente, en el que te emociones, en el que a lo mejor te enojas, en el que ya te quieres bajar, en el que a lo mejor lo disfrutes, o en este de no pasa nada y vamos callados y todo bien. Yo te invito a que hagas esta reflexión. Aceptar, vivir en aceptación, no es decir, sí, que me suban a la montaña rusa, que baje, que suba y que hagan de mí lo que quieran. No, es darte permiso para sentir y para expresar. Date ese permiso. Si tú no te lo das, nadie te lo va a dar. Y ustedes, papás, tienen que darle el permiso a sus hijos de expresar. Si ustedes como padres se quedan callados y no quieren mostrarse, y sus niños no quieren que los vea vulnerables, el día que los vean, porque los van a ver un día, porque son de carne y hueso y sienten y se duelen de muchas cosas, ese día ellos van a tronar y van a decir, va a ser lo peor para ellos, porque como nunca les enseñaron a verlos así, los van a ver destruidos.
en vez de enseñarles que hay veces que en esas fragilidades de la vida es donde un ser humano toma fuerza. Que te viva consciente, que te viva libre, y consciente es, sé lo que está pasando, sé lo que estamos viviendo y sé hacia dónde vamos, porque yo tengo esta certeza, y empiecen a caminar con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con quienes estén viviendo esto, libres. Sí, a todos nos agarraron y nos subieron a la montaña, ok, pero tienes la libertad de saber qué haces con esta situación, qué haces con este viaje. Y a mí me gustaría mucho pedirles que nos apoyaran en esta parte de mandar sus evidencias a la maestra titular. Esto más que nada, créanme, más allá de un monitoreo para ustedes, es un monitoreo que yo quiero hacer para los niños. Saben que no podemos estar con ellos, y es una manera de monitorear cómo están ellos. Entonces yo les voy a pedir que hagan esta siguiente actividad, que es hermosa, que es sencilla, que es súper fácil, y que manden su evidencia a la maestra titular del grupo de su hijo o de su hija. Soy mamá de, y me encantaría cerrar con esto, y cierro con esto. La vida es como un viaje en la montaña rusa. Imagínense que ustedes les platicaran eso a sus hijos. Esta es una analogía que yo escogí, pero tú puedes escoger la que quieras. Pero respecto a esto, imagínate que les explicaras esto. Depende de quién va contigo al lado en el carrito. Si es una persona que grita, se asusta, maldice, o si es una persona que dice, ¡ay, qué miedo! Pero qué emoción, porque esta es la vida y vamos a ver qué nos trae este viaje. No sé. Las cosas que te grita la gente que viene detrás. Tú vas escuchando, vas a pasar y vas a escuchar y vas a escuchar muchos discursos. De si vas con los ojos abiertos, tratando de no perder detalle en lo que gritas, subes, bajas, volteas, te avientas, o si vas con los ojos cerrados. Y pasa esto y vas a abrirlos y vas a decir, no sé ni cómo llegué, pero llegué. Pero te perdiste todo. Pero no viste al que tenías al lado. Pero no viste a tu esposa, pero no viste a tus hijos, pero no viste a tus padres. Si te agarras o te sueltas en las bajadas y en las vueltas muy cerradas. Si estás dispuesto como a salir un poco, lo que tú te permitas de esta zona de miedo, y decir, no voy solo, vamos juntos. Si le tienes miedo a las alturas, como alguien que yo conozco, ya no, antes sí les tenía miedo. O si te emociona la velocidad. O si dices, venga, yo sé que este recorrido ya va a parar y ya va a terminar. ¿Lo disfruto o lo sufro? Detente y piensa por un instante. Esta es mi reflexión. ¿Cómo ha sido tu viaje? ¿Cómo te gustaría contarle a tus hijos que ha sido ese viaje? Yo te voy a pedir que hagas eso, que envíes el nombre de tu hijo, de tu hija, a la maestra titular, y le digas, mi viaje, soy la mamá de, soy el papá de, soy el abuelito de, el abuelito, y mi viaje ha sido, y que me cuentes, con las manos abiertas, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con las manos apretadas, a grito abierto, con miedo. ¿Cómo ha sido ese viaje? De verdad, de verdad, agradezco infinitamente, sé lo valioso de su tiempo, pero también sé que es la mejor inversión que pueden hacer, en sentarse y platicar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Oye, vamos en el mismo viaje, en el mismo carrito, como esposos, como familia. Y sobre todo, volteen a ver a sus hijos. Van en esa montaña rusa igual que ustedes, pero ¿cómo los están viendo? Yo de verdad les agradezco infinitamente, y me gustaría cerrar
con este hermoso pensamiento. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa hacer. Y esto es hermoso. ¿Quieres educar a tus hijos? Muéstrales quién es. Y ojalá que esa enseñanza, esa educación sea lo más hermoso y que ellos se la lleven para toda la vida. Les agradezco de verdad infinitamente. Sé que su tiempo es muy valioso. Muchas gracias. Estos son mis contactos. Cualquier situación estoy a sus órdenes y recuerden que contamos con el programa Cuenta Conmigo, que es un acompañamiento personal en caso de que algún alumno o un padre de familia así lo requiera. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde y a seguir en esa montaña rusa. Bye.